Bienvenidos a este canal Verdades del día de hoy. Y hoy te quiero decir que si tú tienes un gigante que enfrentar, es porque tienes un destino glorioso. Eso le pasó a David. David enfrentó primero un león, un oso, y después tuvo el gran reto de enfrentar un gigante. Pero era porque iba a ser el rey del Jerusalén, el rey de Israel, la descendencia de Cristo. Esa era la gloria que le esperaba. Y bueno, pues si tú hoy por hoy estás enfrentando un gigante, es porque detrás de eso quizá está esperando algo grande a tu vida. Quizá algo muy grande vas a estar recibiendo. Y por eso es que hay ese gigante en tu vida. Yo he enfrentado esos gigantes. Yo he estado enfrente de ellos. Dios mismo me ha mostrado que ese es un gigante incircunciso, sucio, que ha venido a mi vida para pararme. Y yo he tenido que enfrentarlo en fe. Y he estado dando como David. Pero como dijera mi hijo, no solo meneé la cuerda, no solo meneé la piedra, hay que darle. Porque detrás de eso hay algo grande para ti o para mí. Y por eso es que enfrentamos gigantes en nuestra vida. David en su vida supo lo que era verdaderamente ser un guerrero. Él enfrentó pueblos, naciones enteras se enfrentó. Toda guerra ganó. A los filisteos y todos ellos. No hubo ninguna guerra que perdió físicamente, pero espiritualmente hubo una guerra de la que casi nadie habla. Una guerra que sí perdió. Una guerra que, como en toda guerra, hubo pérdidas y muertes. Vamos a descubrir en este video de lo que casi no oímos. Y es que oímos que David no estuvo en la guerra cuando tenía que estar. ¿Se recuerda de ese pasaje? No estuvo en la guerra donde los reyes iban en esa temporada. Salían a la guerra en temporada de primavera y él se quedó. Y probablemente muchos piensan que no estaba en guerra. Pero yo le quiero decir que sí estaba en la guerra más grande de su vida. Él no fue a la guerra porque él ya estaba en guerra. Ya estaba tratando de librar algo en su corazón, algo en su carne. Y esa es la guerra que muy poco nos enseñan a enfrentar. Muy poco se nos enseña de que hay una guerra más grande que luchar que las que luchamos como grupo en la iglesia. Usted ha escuchado, ¿verdad? Que casi en cada iglesia hay un grupo de intercesión, que esos grupos son poderosos. Claro que sí, son poderosos. Claro que es la visión de Dios que esos grupos estén ahí. Claro que toda iglesia debe tener su grupo de intercesión. Porque individualmente, el Hijo de Dios que no ora, el diablo se lo devora. Pero una iglesia no es diferente. Tiene que tener su grupo de intercesión. Eso es algo de fundamento de una iglesia. Eso es algo de valor. Pero como individuo, hay una guerra que vas a luchar sin ninguno de ellos que a veces se dicen guerreros y sí lo son. O hay veces que nomás el nombre llevan, pero una guerra no la han luchado. Pero déjame decirte que eso es poderoso, tener un grupo de intercesión, pero va a llegar el día en que vas a estar tú solo con Dios enfrentando tu propia guerra como lo estuvo David.
Allí estaba David, enfrentando su propia guerra, cuando todos en Jerusalén, todos en Israel, el ejército, los que mantenían el arca y el arca misma, se fueron a la guerra. Y dicen, pues a David le pasó lo que le pasó porque no estuvo en su lugar de guerra. Pero lo que muy pocos saben es que él ya estaba en una guerra, solo que su guerra era espiritual y era la más grande de su vida. Solo que su guerra era con la carne, con los ojos. ¿Me entiende? Con la carne que tenía que luchar. Y para esa guerra, yo creo que no estaba preparado. Yo creo que no estaba consciente. Porque él la perdió. Y la perdió de por vida. Porque el Señor dijo en su palabra, la espada no se apartará de ti. Así que vayamos a esa guerra. Ese día, cuando todos se fueron a esa guerra, David se quedó en casa, pero era porque él ya sentía algo. Dicen que fue a la alcoba, a la azotea, y cuando se va a esos lugares es para meditar, es para pensar, es porque uno se siente inquieto, es porque hay algo que uno no está entendiendo, que uno está sintiendo, es algo interior. Y bueno, no creo que él salió para ver una mujer desnuda a una azotea. No creo que él fue para ver qué miraba, sino cómo se sentía. Tampoco no creo que estaba buscando de primera mano una mujer que estuviera desnuda. Yo creo que eso fue lo que el enemigo puso en su vida. Ahora no entiendo por qué una mujer tiene que bañarse a la luz de que alguien más la mire. El caso es que allí estaba la guerra de David, la más grande de su vida. Y él se entregó, no luchó. ¿Cómo sabemos eso? Cuando el niño muere, el que obtuvo en esa relación, en pecado, él se puso en ayuno y oración. Él se puso en silicio y duelo, pero no se puso para ganar la guerra de su carne y no desear la mujer de su prójimo, y no matar, y no mentir, y no robar la mujer de otro. Él no se puso en silicio. Él no fue a preguntarle, porque déjeme decirle, él no fue a preguntarle a Dios y él era sacerdote, él era profeta, él era rey, él era guerrero, él era pastor, él era salmista, un adorador, alguien que conocía de antemano ir a la presencia de Dios, a tener comunión con Él. Alguien que conocía de primera mano el poder que Dios podía traer a nuestra vida para luchar. ¿Usted cree que Él no tenía conciencia para haber librado esa guerra? Claro que sí, pero Él no lo hizo. Él se entregó a esa pasión de la carne y varios mandamientos los quebrantó. Y quizá el pueblo se lo tenía que perdonar, porque era el pueblo y porque él era el rey. ¿Qué más le quedaba? Pero Dios no se lo perdonó. O más bien, sí se lo perdonó, pero las consecuencias las tuvo que vivir. Y ese es el detalle. Ese es lo que Dios nos quiere evitar. Él nos perdona en su misericordia y en su amor. Pero las consecuencias muchas veces las tenemos que enfrentar. Yo pienso que David aprendió obediencia a través del sufrimiento por haber pecado. El Señor Jesús también enfrentó obediencia a través del sufrimiento por no pecar. Pero David, sus consecuencias le oprimieron, porque Dios le dijo, la espada no se apartará de ti. Cuando lo confrontó, ¿se acuerda? Con el profeta Natán, que le dijo, había un rico y un pobre.
y el rico le robó la ovejita al pobre, la única que tenía. ¿Y qué dice David? ¿Dónde está ese hombre para matarlo? No le quiero contar lo demás de la historia, yo creo que usted lo sabe. ¿Qué le dijo? ¿Dónde está ese hombre para matarlo? Merece morir porque somos buenos para juzgar, pero no para juzgarnos a nosotros mismos. Eso le pasó al rey David. ¿Dónde está ese hombre para matarlo? Merece morir. Ese hombre eres tú, le dijo el Señor. Le dijo el profeta. Ese hombre eres tú, David. Yo te hubiera dado más. Te di mucho y te hubiera dado más. Pero por lo que has hecho, la espada no se apartará de tu casa. Y las mujeres, lo que tú hiciste en secreto, tú lo vas a pagar y va a estar en la luz. Imagínese, fue violada su hija. Y todo el pueblo se enteró de que el medio hermano había violado a su hija. Las mujeres de él las tomó su hijo al salón y todo el mundo se enteró. La deshonra de su hijo hacia David. Todo fue público, pero Dios le perdonó y cumplió por amor a su palabra, que no había otro rey para la descendencia de nuestro rey Jesús. Entonces, si el rey David, con todo lo que él era, que ya se lo mencioné, aprendió que antes de ser profeta, se es oveja, que antes de ser sacerdote o pastor, se es oveja, que antes de ser un guerrero, se es oveja, que nosotros no podemos andar con títulos delante de Dios. No podemos andar con títulos para vencer nuestra carne, sino como ovejas. Por eso el reino de los cielos tiene una puerta y un camino angosto. Y le voy a decir de qué tamaño es, del tamaño de oveja. ¿Por qué de oveja? Porque una oveja depende de su pastor. Porque una oveja depende de que alguien más le guíe. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo que el Señor Jesús quiere hacer con nosotros. Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Porque hay una guerra que se está librando. Hay una guerra que se está perdiendo. Y son pocos los que la están ganando. Son pocos los que son conscientes de la guerra que tenemos hoy en día. Y sabe, en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Pero hay una causa, hay una razón. Y dice que es por la multiplicación de pecado. Pero no del pecado del mundo como algunos dicen. Porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver? Es por el pecado de la misma iglesia que se ha multiplicado. Y por eso muchos ya no quieren ir a la iglesia. No es pretexto. Sus corazones están heridos. O por lo que miran dentro del lugar. Tenemos que ser conscientes de que no podemos ser de esos que han multiplicado el pecado. Mire, yo puedo orar por mi esposo, puedo librar una batalla por mi esposo, entrando en oración, en intercesión, en guerra, pero al final de cuentas mi esposo es el que va a decidir. Mi hijo es el que va a decidir, mi hermano es el que va a decidir, quien quiera que sea es el que va a decidir, como yo voy a decidir mi propia lucha, mi propia batalla. Y es lo que Dios nos está hablando, que seamos conscientes de la guerra espiritual en la carne que hay que librar, y más el día de hoy, con todos estos aparatos, con todo lo que se vive el día de hoy. Hoy más que nunca debemos hacer conciencia de la guerra verdadera que se está librando, peor que la que está en Ucrania, peor que si ni que fuera nuclear. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está envenenando con muchas cosas. El enemigo nos está distrayendo con muchas cosas. Y las consecuencias no las va a pagar nadie más que nosotros mismos. Como lo fue el rey David. Como lo fue el rey David. Y mire, él fue el que escribió el Salmo. Señor,
haz en mí un corazón puro e íntegro, porque él entendió que no dependía de él. Y así escribió en un salmo. Así lo escribió. Mire, déjeme leerle este salmo que tengo enfrente de mí, que se llama, bueno, es el Salmo 100. Dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entre por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continua de generación en generación. Él lo aprendió, él lo vivió, porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. A veces cuando tenemos una falsa adoración es porque verdaderamente no hemos entendido, aunque ese es otro tema, pero no hemos entendido verdaderamente de dónde Dios nos rescató. Por eso es que a veces tenemos falsa adoración, pero cuando hay un reconocimiento, cuando hay una gratitud, nuestro corazón se abre y explota en adoración, porque hemos entendido quién es Él y quiénes somos nosotros. Por eso el rey David, hay tantos salmos que hablan de integridad, porque al fin y al cabo él un día se portó como un malvado, preparando, acechando a su presa. Y él habla de eso. No haré, no me juntaré con la maldad. Hay varios salmos, pero él lo entendió en su vida. Él lo entendió en su vida. Y es necesario que tú y yo lo entiendamos en nuestra vida. Y algo que también te quiero decir, te quiero mencionar que es muy importante, es que el profeta Natán le dice a David de parte de Dios, por supuesto, menospreciaste mi palabra. Tuviste en poco mi palabra. Y claro, quebró parte de los mandamientos, ignoró los mandamientos, la ley de Dios en ese momento. Y otra forma en que tenemos hoy por hoy menosprecio por la palabra de Dios es que no la leemos. Eso es menospreciarla. Que la tenemos en poco. Que queremos predicar y enseñar con muy poco de la palabra de Dios o sin la palabra de Dios. Imagínate tú. Qué gran peligro. Qué gran peligro. Así que no podemos tener en poco la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestro camino, luz a nuestros ojos. La palabra de Dios siempre va a ser la palabra de Dios. Y poder de Dios. Ya está, he escuchado rumores que dicen que, ese es un religioso, sabe mucho de la palabra, habla. El saber mucho de la palabra de Dios, discúlpame, no te convierte en un religioso. Lo que te convierte en un fariseo o en un religioso es conocer y no hacer. Así que sepas mucho o poco, si no haces, somos fariseos y religiosos. Pero Dios sabe esa medida, no nosotros. Así que no podemos opinar de esa manera, porque Dios es quien tiene verdaderamente esa medida, pero la palabra de Dios siempre va a ser la palabra de Dios y no la podemos menospreciar. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.